Hola, mi nombre es Naomi Enciso, integrante de la Brigada en Divulgación e Investigación, Matemáticas, Estadística y Probabilidad. El día de hoy vengo a hablar sobre el INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un órgano constitucional autónomo de México que brinda información estadística y geográfica a través de la recopilación, el análisis y manejo de datos sobre las características del territorio y la población. Dentro del sitio del INEGI, como usuario, puedo obtener información en cuanto a población, Producto Interno Bruto, inflación, educación, empleo. Dependiendo de la información que yo quiera extraer, existen búsquedas importantes, las cuales podemos encontrar en el sistema de consulta, que es un apartado que nos proporciona el INEGI. En el sistema de consulta lo que hace es organizar la información que podemos consultar de manera más visual. Dentro de ello tenemos el banco de indicadores. Bien, el banco de indicadores está dividido en dos. Lo que nos proporciona el banco de indicadores son datos sociodemográficos y económicos. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos encontrar información en cuanto a educación, empleo, vivienda, población, salud. En cuanto a economía, podemos encontrar lo que es el comercio, en sectores productivos, comercio exterior, minería, precios, transporte. En cuanto a geografía y medio ambiente, podemos encontrar medio ambiente, históricas, y en cuanto a gobierno, seguridad y justicia, seguridad pública y justicia y gobierno. Continuando con el Banco de Información Económica, la diferencia es que la información es más precisa en cuanto a la economía. En este caso ya tenemos lo que son el Finanzas Públicas, que nos da información sobre los ingresos y egresos del gobierno de la Ciudad de México, así como los ingresos y egresos brutos por entidad federativa. De igual manera, tenemos el sector externo, que nos da exportaciones e importaciones. Tenemos el apartado de cuentas nacionales, que nos indica el Producto Interno Bruto trimestral. Continuando con otra búsqueda importante, tenemos la base de datos. Base de datos está dividida en tres, comenzando por la descarga masiva, que lo que hace es que si yo como usuario requiero de información muy amplia, aquí encuentro grandes volúmenes de información que me ayudan a tener estos datos. Se nos proporciona de manera en formatos CSV y SHP. En este apartado, la columna de título nos indica qué es lo que queremos, la información, los datos que queremos tener. Tenemos un apartado que es el de indicadores, nos indica los programas, los cuales extrajo la información, microdatos, tabulados, sala de prensa, boletines, INB, y continuando con otro que sería el datos abiertos. Los datos abiertos es cuando queremos obtener bases de datos completas. Estos datos abiertos están definidos en la norma técnica para el acceso y publicación de datos abiertos de la información estadística y geográfica de interés nacional. Estos datos provienen de censos, encuestas, conteos, registros administrativos. En información económica, de igual manera, se encuentran extraídos de censos, encuestas, índices de precios, históricas. En información geográfica y de medio ambiente, de censos. En información de gobierno, registros administrativos, estadísticas, encuestas. Continuando con otro, tenemos el microdatos. Microdatos es cuando queremos tener información más precisa. De igual manera, se nos proporciona en un archivo XLSX, y en este apartado, en esta columna, tenemos el programa. Tenemos un periodo inicial, un periodo final, el tipo de datos primario que se está analizando. Y tenemos búsqueda básica y búsqueda avanzada, en donde nosotros le podemos pedir al INEGI información específica. Continuando con lo que es el análisis de datos. Bien, si yo como usuario requiero información que el INEGI pueda brindarme en cuanto a un tema en específico, puedo ir directamente colocar en el navegador lo que quiero investigar, por ejemplo, educación primaria INEGI. Y directamente el INEGI me va a arrojar esta información. En este apartado tenemos características educativas de la población, información sobre la población que asiste a la escuela, así como el alfabetismo y nivel de escolaridad. Como primer imagen que tenemos es la tasa neta de matriculación según el nivel educativo. En un intervalo de tiempo del año 2000 al 2022 se nos muestra a través de una gráfica en donde podemos observar
que el nivel con el que cuenta la mayoría de la población es preescolar primaria hasta el año 2022. Se nos muestra en un formato de gráfica. Sin embargo, si yo como usuario deseo conocer y deseo trabajar con caracteres numéricos, se nos proporciona el formato de tabla. El formato de tabla que de igual manera trae la denominación de los años y el nivel de escolaridad en archivo tanto XLS como en CSV, o si solamente requiero la información, puedo imprimirla. En esta otra gráfica ahora existe un filtro en cuanto al porcentaje de la población de 3 a 24 años que asiste a la escuela por grupo de edad. Es decir, aquí la información es más precisa si yo deseo analizar cierto, cierta información precisa. De igual manera, se nos muestra otro gráfico que es el porcentaje de la población de 15 años y más según nivel educativo, sin escolaridad, escolaridad básica, medio superior, superior, en donde ya se tienen mayores parámetros. De igual manera, se me proporcionan los datos en formato de tabla y poderlos imprimir. Bien, en el apartado de temas podemos encontrar 4 clasificaciones que se dividen en demografía y sociedad, economía y sectores productivos, geografía y medio ambiente y gobierno, seguridad y justicia, en donde de esta manera también puedo encontrar la información de manera más rápida. Por ejemplo, si yo quisiera saber en cuanto a población, mortalidad, y quiero estadísticas, mortalidad, salud mental, se me indican, igual se me proporcionan gráficos en cuanto a el apartado de salud mental. Este tema incluye información sobre la condición de salud emocional y sentimientos depresivos, morbilidad sobre trastornos mentales y el comportamiento, suicidios y relación respecto de las muertes. Si nos damos cuenta en esta parte, comenzamos analizando población, de población analizamos lo que fue mortalidad y de mortalidad nos fuimos a un tema en específico que fue la salud mental. Asimismo, se nos proporciona información en un intervalo de tiempo de 1994 a 2024 y en la escala de Y, donde tenemos en miles de personas en cuanto a esta parte del suicidio. De igual manera, tenemos los formatos en Excel, CSV y XLS. En este apartado es otro filtro, porcentaje de difusiones registradas por suicidio con respecto al total de muertes violentadas por entidad federativa, un gráfico de pastel. Y bueno, en cuanto a la descarga de dichos datos, continuando con el ejemplo de lo que es muertes por tema de salud mental, vamos a descargar en formato XLS esta información y de esta manera se me proporciona automáticamente la información deseada. Si abrimos el archivo, se nos va a presentar de una manera muy similar a lo que nos indica la página del sitio, que es el periodo, el área geográfica, que en este caso únicamente estamos analizando toda la República. Y tenemos lo que serían las difusiones registradas anualmente en miles. Y listo. En cuanto a confiabilidad, bien, todos estos documentos están en apego a las especificaciones de la norma técnica para la elaboración de metadatos para proyectos de generación de información. El INEGI publica indicadores de calidad y confiabilidad, por lo que al ser un sistema abierto, esta información y con lo que ya sabemos del INEGI, que es un órgano constitucional autónomo de México, la confiabilidad, o sea, es 100%. Es decir, podemos confiar en los datos que el INEGI nos proporciona. Como usuarios, si nosotros queremos conocer algo más preciso en cuanto a estos datos que extrae el INEGI, por ejemplo, de ciertas empresas en específico, pero que por políticas no pueden proporcionar la información tan abiertamente, también podemos acercarnos al INEGI
para tener este trato en cuanto a la información, pero sin embargo debe de ser con una finalidad de investigación o una finalidad que aporta a la sociedad, ya que ellos deben de conocer las razones por las cuales requieres esta información y bajo qué condiciones se te pueden autorizar. Bueno, dentro de ello tenemos el contacto, la orientación telefónica, en donde nosotros como usuarios podemos acudir a ellos. Como conclusión, el INEGI es una de las principales fuentes de información estadística y geográfica en México, ya que nos proporciona datos confiables, actualizados y de acceso público. Conocer sus herramientas de búsqueda y descarga permite obtener información útil para investigaciones, proyectos académicos y la toma de decisiones basadas en la evidencia. Además, es importante verificar siempre la procedencia de los datos y respetar los derechos de autor mediante la correcta citación de las fuentes utilizadas. Es muy importante los derechos de autor en cuanto al INEGI, siguiendo igual el formato APA. En conclusión, el uso adecuado de la información del INEGI contribuye al desarrollo de análisis más preciso, objetivos y sustentados en datos oficiales, así como a nosotros como estudiantes o investigadores nos proporciona información verídica. Gracias.